Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y aprovecho este día del señor para traeros el análisis de un videojuego que desde luego no es el más cristiano del mundo. Estamos hablando de Resident Evil 4 Remake, ¿de acuerdo? El gran título de Capcom que se ha lanzado hace apenas un par de días, al menos desde cuando yo estoy grabando este vídeo, y que en este caso he podido acceder a este título pues unos cuantos días antes gracias a los amigos de PlayOn, solo que pues he preferido, en este caso particularmente, darle más tiempo para no dejarlo todo en unas impresiones que al fin y al cabo es lo que me ha sucedido en ocasiones anteriores, ¿de acuerdo? Os comento que no voy a realizar ninguna clase de spoilers sobre la historia, acontecimientos y momentos puntuales o cosas así. Sencillamente voy a deciros lo que os vais a encontrar con este título y hacia el final del vídeo voy a dejaros un pequeño pero que tengo que ponerle a este Resident Evil 4, un título que ya, por su propio nombre, desde luego todo el mundo sabe a lo que va. Os comento que la versión que yo he jugado de este videojuego es la de Xbox Series X, según algunos la mejor versión posible en videoconsola, según otros no, pero en este caso lo que os vengo a comentar es que esta ha sido mi experiencia general en dicha plataforma, aunque también os comento que lo juguéis en Series X, Series S, PlayStation 5 o PlayStation 4, además de por supuesto el PC, es una experiencia que en líneas generales se va a sentir igual en todas las plataformas, solo que pues por supuesto con los obvios matices técnicos, gráficos que pueda haber en cada momento. En este caso estamos hablando del regreso de un clásico del año 2005, un clásico atemporal, un clásico que posiblemente es el videojuego más refriteado de todos los tiempos, al menos título de consola, un título que en este caso nos llega tras Resident Evil 2 Remake, año 2019, Resident Evil 3 Remake, año 2020, y que ahora nos trae pues esta cuarta entrega que desde luego muchos consideraron en un primer momento que no sería la entrega más necesaria del mundo, entre los cuales me incluyo. En este caso nos encontramos que las ventas al fin y al cabo dan la razón a este videojuego, pues Resident Evil 4 a esta hora, este día, durante este análisis os puedo comentar que ya es uno de los mejores, si no quizá el mejor estreno de toda la saga a nivel de ventas o incluso, por ejemplo, si nos vamos a los datos que nos da Steam, precisamente el videojuego más jugado, al menos como digo, de lanzamiento. Por ejemplo, nos encontramos que en la plataforma de Valve ha tenido pues una repercusión del 58% más que Resident Evil Village, también un 126% más que Resident Evil Remake, de lo que es el 2 Remake, y también un 179% más que Resident Evil 3 Remake. En este caso cabe decir que al fin y al cabo el Resident Evil 4 clásico era un videojuego muy querido por la gente, un videojuego que se jugaba muchísimo y entre otras cosas por eso Capcom ha decidido darle un regreso a este título, algo sobre lo cual hablaré al final del vídeo porque vamos con el análisis. Y la primera cuestión o duda que quiero resolver es precisamente si hace o no falta jugar a los Resident Evil anteriores o incluso al título clásico, porque sí, hay mucha gente que ahora ve Resident Evil 4 y dicen, hostia, el 4, hará falta jugar a los anteriores para enterarme, porque bien por edad, que al fin y al cabo hay mucha gente pues que era muy pequeñita, no ha podido jugar a ciertos videojuegos por la violencia y todo este tipo de cosas, y ahora quizá tienen la posibilidad o tienen el interés en meterse en este videojuego, ¿de acuerdo? Y se preguntan si hace falta o no tener los títulos anteriores. Os comento que no es necesario haber jugado ni a Resident Evil original, ni al 2, ni al 3, ni tampoco al título clásico de este videojuego que estamos hablando ahora mismo. En ese sentido, nada más empiezas el título, te encuentras ya un resumen de la historia, ¿vale? Te encuentras un contexto global en el que más o menos te van diciendo qué es lo que ha sucedido, de dónde vienes, cuál es la trama que hay detrás de Leon Kennedy, etcétera, etcétera. Te lo explican básicamente todo, al menos lo esencial, lo que necesitas para entrar en este videojuego y enterarte de lo que está sucediendo. De hecho, el título clásico se apartaba ya de por sí de lo que eran las entregas anteriores, porque era una localización distinta, era un contexto distinto, incluso el tema
de zombies y demás se queda en un lado y va pues por otros derroteros, que de hecho es lo que derivó en Resident Evil 5 o 6 y bueno, los cambios que ha habido en la franquicia que tantas vueltas ha dado. Pero en este caso no es necesario jugar a los títulos anteriores. Ahora, mi consejo personal es que lo hagáis, al menos al 2 y 3 Remake, que son títulos que quizás son un poco más amables con el jugador actual, porque el Resident Evil Remake clásico y eso pues quizás no os guste tanto porque es un poquito modo tanque, es un videojuego que quizás os haga muy arcaico en lo que son los controles y otra clase de conceptos, ¿de acuerdo? Pero aún y así, al 2 y al 3 Remake como mínimo os invito a que juguéis, son videojuegos no especialmente largos y como diversión pues desde luego lo vale. Porque sí, si una cosa han tenido los Resident Evil de los últimos tiempos es precisamente que son títulos muy divertidos y muy adictivos a nivel jugable. Tienen una serie de mecánicas y de controles que desde luego han hecho que el jugador se sienta bastante cómodo y que a su vez quiera volver a empezar estos títulos una y otra vez, especialmente con las entregas 2 y 3 Remake, aparte de por supuesto Resident Evil Village, que ha sido un título especialmente exitoso y que la gente pues ha gustado mucho, ¿de acuerdo? De hecho, cabe recordar y cabe comentar que este Resident Evil 4, el título original particularmente, fue el que revolucionó un poco lo que es este sistema de juego, cámara al hombro, tercera persona, acción, aventura, survival, en fin. En líneas generales estamos ante el regreso del que instauró precisamente esta clase de mecánicas, o al menos el que las popularizó, y nos encontramos con un título que nos ofrece una experiencia pues mucho más pulida que el videojuego original, aunque de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Cabe decir que si habéis jugado a Resident Evil 2 y 3 Remake os vais a encontrar con un título que en cuanto a mecánicas es tanto de lo mismo, continuista en ese sentido, pero con un sistema pues mucho más ágil. En líneas generales nos da muchas más posibilidades de combate, tenemos un sistema de parries bastante entretenido, bastante divertido siempre y cuando lo pilles, mucho más inmersivo en todos los sentidos, y cabe decir que es un videojuego que a su vez también recordad que tenemos muchos enemigos en pantalla. En este videojuego sí tenemos mucha más tralla y mucha acción continuada, porque el título clásico de hecho tenía ese capricho, que era un videojuego más centrado quizá un poquito en la acción que en la parte de supervivencia, porque eso es otra cosa que tenéis que tener clara. Vais a disparar un montón, ¿vale? Vais a disparar un montonazo en este videojuego y de hecho también a su vez vais a tener muchos más recursos y muchas más opciones para defenderos, eligiendo entre 3 modos diferentes de dificultad, sobre los cuales os hablaré un poquito más adelante, pero ahora tenemos que hablar de otro punto. Pues siendo un videojuego a nivel jugable divertido, que es lo que acabamos de comentar, vamos con el siguiente punto más importante, que es el desarrollo del videojuego, porque al fin y al cabo si ya a los mandos te divierte lo que estás haciendo, es interesante por supuesto saber cuál va a ser tu experiencia de juego, esa jugabilidad, cómo la aprovechas, en qué situaciones te vas a ver para exprimir ese potencial. En este caso pues estamos ante un título de acción lineal, ¿vale? En ese sentido es un videojuego que siempre te invita a ir hacia adelante, no es un título en el que te vayas a perder por un gran escenario diciendo hostia, ¿dónde tengo que ir? ¿Era por esta puerta? ¿Era por esta otra? No, es un videojuego que siempre te enfoca hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Tiene cierto nivel de backtracking, por supuesto, condicionado a la historia. Hay ciertas zonas, por ejemplo, ya del principio estás en el tema de la aldea, del lago y de todo eso, que sí tienes la posibilidad de explorar, ¿vale? Tienes la posibilidad de ir un poquito para atrás, voy a esta zona, voy a descubrir esta otra, no sé qué, pero zonas bastante cerradas, limitadas y concretas, ¿ok? En ese aspecto cabe decir que es un título en el que no te vas a perder. Bien, teniendo en cuenta eso, luego por supuesto está el otro concepto que son los puzzles, que son lo que quizá te puedan retener o pausar en ciertos momentos. Os aviso, los puzzles de Resident Evil 4 Remake son ridículamente fáciles. Eso es así, ¿vale? Al menos lo que son los puzzles de la misión principal, de la historia principal. Luego hay una serie de cositas secundarias que quizá te cuesta un poquito más porque tienes que explorar un poco más cada zona, que ahora voy un poco con ese punto. Pero desde luego a nivel de puzzles no es un videojuego que os vaya a complicar la vida, porque en todo momento el puzzle lo tienes al lado. Si es que está en cada zona que hay un puzzle, la respuesta la tienes a tu alrededor, no te tienes que ir mucho más lejos, está ahí. El resto pues es un condicional de la historia que, como digo, sigue para adelante, abre esta puerta, consigo otra llave, pero sigues para adelante, consigo otra llave y vuelves al inicio haciendo pues ese recorrido, ese backtracking, ese diseño de niveles que está muy bien construido. Ahora, la parte secundaria, ¿qué es lo que a muchos les asusta? ¿Hay quests secundarias en este Resident Evil 4 Remake? Sí,
pero están muy bien construidas, en el sentido de que no son las típicas quests de encuéntrate aquí un personaje que te haga dar 700.000 vueltas de manera innecesaria. No, son pequeñas quests basadas en objetivos, ¿vale? En el sentido de, pues, encuentra tantos medallones, oye, en esta zona hay serpientes o hay ratas o lo que sea, cázalas, mátalas, etcétera, etcétera. Son chorraditas que están limitadas prácticamente a la misma zona en la que te encuentras esa misión, ¿vale? Las puedes resolver en todo momento una vez llegues a esa misma zona. No tienes que darte una paliza increíble de volver hacia atrás. No es específicamente necesario porque el backtracking también te ayuda. Y eso mucha gente lo temía por quizá no respetar al título original. Porque sí, mucha gente también se pregunta, ¿este Resident Evil 4 es fiel a la obra de donde viene? En este caso cabe decir que estamos ante el mismo videojuego, ¿vale? Por supuesto hay, como he dicho, escenarios que en un determinado momento se amplían para darte precisamente esa posibilidad de exploración que se limita, como digo, a diferentes coleccionables, los cuales también en cierto modo tenía el título clásico, pero aquí, como digo, se ve ampliado lo que es el número de objetivos y también, por supuesto, de las recompensas que nos da nuestro amigo el buhonero. En este caso cabe decir que a nivel de historia, a nivel de matices, en líneas generales es básicamente el mismo videojuego, solo que en ciertos sentidos pues amplía un poquito más lo que es el lore, porque había algunas situaciones que eran completamente inexplicables en el título clásico, seamos honestos, y aquí pues este título nos ofrece sobre todo un poquito más expandida la historia, el contexto de los diferentes personajes y también, como digo, de las diferentes zonas para que todo tenga un poquito más de sentido. También cabe decir que no existe ese relleno innecesario, ¿vale? Que es otro punto que mucha gente se podía pensar sobre este videojuego. Resident Evil 4 no tiene un relleno innecesario. Lo que está ahí, la misión principal es lo que se sigue de manera natural y todo lo demás es porque tú decidas pararte a realizar diferentes tareitas para conseguir diferentes recompensas que a su vez te van a facilitar lo que es la historia, lo que es la dificultad de este videojuego, que como digo se divide en 3 diferentes niveles, que son el, vamos a decir, modo fácil, asistido, también el normal y el hardcore. Ok, en ese aspecto pues si tú exploras pues consigues más recompensas que te permitirán comprar diferentes armas, pero como quien dice es una cosa opcional. El relleno tanto a nivel de historia como a nivel de exploración no existe, ¿vale? Es un videojuego que está aprovechado al 100%. Lo que juegas es siempre interesante, es un título que, como he dicho, te invita a ir hacia adelante, te invita a continuar una historia que te abarcará entre 15 y 20 horas, dependiendo por supuesto de tu habilidad. Todo ello a su vez también se ve rodeado de un apartado técnico visual absolutamente asombroso, que cabe decir que mejora mucho a lo que es el concepto de la obra original. Le da todo un toque un poquito más sombrío, sin olvidar lo que es el apartado de acción, es decir, la acción sigue presente, los tiroteos están ahí, pero todo se ve un tanto más oscuro. Eso a su vez te da situaciones mucho más inmersivas, mucho más terroríficas y menos absurdas que lo que es el concepto del videojuego original. Cabe decir que esto a su vez también se ve apoyado por un tremendísimo doblaje absolutamente espectacular, cuya única mancha es que quizá algunos enemigos repiten demasiado las mismas palabras, las mismas voces, justamente como sucedía en el título original. Ese morir es vivir y cosas similares o adaptadas a estos tiempos se siguen repitiendo quizá de manera considerable, pero en líneas globales cabe decir que es un título muy agradable. Entonces muchos os estaréis preguntando, el videojuego es sencillamente perfecto porque prácticamente no tiene ninguna pega, incluso lo que pueda considerarse sobrante o algo que quizá podrían haber prescindido de ello es un contenido completamente alternativo, complementario, que es algo positivo para el videojuego. Para quien quiera entretenerse más, pues ahí está, pero no, digamos, te fuerzan a ello. Es un videojuego que te puedes pasar sin hacer prácticamente ningún contenido secundario y en ese aspecto, como digo, la construcción es sencillamente perfecta. Es un videojuego que en ese aspecto no se le pueden sacar ninguna clase de punto negativo. A su vez, muchos os estaréis preguntando, ¿entonces estamos ante el mejor remake de la historia de los videojuegos? Sí y no. Me explico. Y aquí viene lo único que le voy a achacar a este Resident Evil 4, el cual, bajo mi punto de vista y opinión, es el GOTY de lo que va de este 2023. Y no me extrañaría que lo fuera en global, ¿vale? Y es precisamente eso.
Resident Evil 2 Remake sobre todo tenía un sentido muy específico, que era cambiarte completamente el concepto del videojuego. Era una cosa completamente distinta, era algo radicalmente opuesto a lo que es el modo tanque, a lo que es la perspectiva de cámaras fijas, era algo completamente diferente. Este Resident Evil 4 es el mismo videojuego, como he comentado, ampliando ciertas cosas y por supuesto puliendo lo que es el apartado jugable y gráfico, visual. En ese aspecto cabe decir que es llamando al señor obvio. Pero por eso me lleva a la conclusión de que no es el mejor remake. ¿Es el mejor videojuego de los remakes? Posiblemente sí, posiblemente sea el más divertido y el más rejugable, pero como remake en sí, quizá no es el más meritorio, porque aquí ya tenías una base que era sencillamente perfecta. Lo de este juego en GameCube, aquí en la versión de PlayStation 2 y tal, era sencillamente perfecto. Solamente tenías que pulir la jugabilidad para que no fuera tan arcaica en nuestros tiempos, que quizá fuera un poquito más amigable, pulir lo que es el apartado gráfico visual como he comentado, pero en todo lo demás es que era un videojuego que no necesitaba de la existencia de un remake. Es una sensación, algo bastante parecido a lo que me sucedió con el Dead Space Remake. Un auténtico juegazo, divertidísimo, rejugable. Yo me lo pasé cagando leche porque me estaba viciando lo más grande, pero sin embargo, con Dead Space nos encontramos una situación bastante similar, que es que Dead Space era un juego que precisamente funcionaba muy bien a día de hoy. Tú te lo seguías pasando pipa con el Dead Space Remake, seguía siendo una experiencia absolutamente grandiosa, pero si le metes un chute gráfico, visual y todo lo demás, pules el apartado jugable, pues entonces ya, ¿qué más quejas vas a tener? Vas a mejorar lo que es la perfección. Pero sin embargo a nivel de remake no puedo considerarlo el mejor porque no tiene tanto mérito. En ese aspecto cabe decir, ¿era necesario? La gente está diciendo que sí porque lo está comprando. Si lo compras, necesario es porque la gente lo demanda, se sigue jugando. Es un videojuego tan refriteado este Resident Evil 4 que se seguía comprando, pues es normal que acaben lanzando un remake de este. Que quizás no es el videojuego que más necesitaba un remake, no, yo personalmente considero que no. Hay otra serie de títulos, Code Verónica, Dino Crisis, de la propia Capcom, que creo que necesitan esa vuelta de tuerca, pero este particularmente no lo necesitaba, pero aún así la experiencia es sumamente increíble. Os recomiendo jugar a Resident Evil 4, lo tenéis en el link de la descripción en EVA por si lo queréis comprar a partir de ahí y por supuesto apoyar a lo que es este canal, y sobre todo lo demás os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sin spoiler o avisado por favor, y también, y como siempre, quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.